Imagina conducir por una carretera perfectamente normal, con el sol sobre tu cabeza y el asfalto firme bajo las ruedas. Ahora imagina que, sin aviso, el océano comienza a cubrir ese mismo asfalto. Lentamente, luego todo a la vez, hasta que la carretera desaparece bajo 4 metros de agua del mar, 2 veces cada día, con una puntualidad implacable. Ahora imagina que no es un fenómeno aislado, que hay rutas que se aferran a paredes de roca casi verticales, que hay caminos donde los frenos fallan, donde las avalanchas son el precio de moverse, donde la nieve entierra el asfalto bajo 20 metros de blanco silencio. Rutas donde las marcas en el suelo no son señales de tránsito, son cruces. En algún lugar del planeta existen 10 carreteras que no deberían existir. 10 rutas que desafían la geología, la física, el sentido común. Y sin embargo, hay personas que las recorren todos los días. Algunos por necesidad, algunos por fe, algunos porque no tienen otra opción. Hoy en El Confín vamos a recorrerlas una a una, desde las curvas más imposibles hasta el camino que literalmente desaparece bajo el mar. Bienvenidos a El Confín. Si disfrutas descubrir lo que el mundo esconde en sus extremos, suscríbete a El Confín y dinos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Este es tu lugar. La carretera de Liga, Pi Village, Chongqing, China. Hay lugares donde la palabra carretera deja de tener su significado habitual. En las montañas de Chongqing, en el corazón del suroeste de China, existe una ruta que en papel parece corta, apenas 450 metros de longitud, pero que en la práctica equivale a una secuencia de decisiones que no admite ningún error. La Liga Phi Village Road no es una atracción, es una necesidad diaria para cientos de personas que no tienen alternativa. En esos 450 metros, la carretera concentra 18 curvas cerradas en codo. No curvas suaves ni amplias. Curvas de 90 grados o más, con un espaciado entre ellas de apenas 20 a 30 metros. Lo que significa que los vehículos deben salir de una curva y girar el volante en dirección opuesta de forma inmediata, sin ningún trecho recto para recuperar la estabilidad. La densidad de zigzags por metro lineal es una de las más altas registradas en el planeta. La pista se aferra a una ladera con una inclinación promedio de 40 grados, tallada sobre terreno accidentado y sin guardarraíles en la mayoría del trayecto. El piso, tierra compactada y asfalto irregular. El lado exterior, un precipicio. En cada curva, los neumáticos se acercan a la orilla con una precisión que no deja margen para la distracción. Lo que hace de esta carretera algo verdaderamente diferente de cualquier otra ruta técnicamente difícil del mundo es lo que representa para la comunidad local. Para los habitantes de Liga Phi Village, este camino no es un reto. Es la única conexión entre su aldea y el mundo exterior. Cada mañana, madres llevan a sus hijos a la escuela por estas curvas. Camionetas cargadas de alimentos y materiales suben los cotobelos con motores bajo presión constante. Para ellos, la adrenalina no es el punto, es simplemente martes. Los sistemas de frenado y los motores de los vehículos que transitan esta ruta se mantienen bajo un estrés mecánico continuo. Un cálculo ligeramente errado en la posición de las ruedas respecto al borde puede resultar en pérdida de tracción y en consecuencias que no se recuperan. En algunos puntos de la ruta, el radio de curvatura es tan reducido que los camiones de reparto deben hacer maniobras de varios movimientos. Avanzar, retroceder, avanzar de nuevo para completar el giro, como si se tratara de un punto de 3 maniobras en un callejón urbano, pero sobre un precipicio. Lo que viene a continuación se construyó con las manos y costó vidas. Pero antes de llegar ahí, hay una carretera turca con 29 curvas que ha superado a la Yungas Road de Bolivia en los rankings globales de peligrosidad. Y su nombre, casi nadie lo conoce. La carretera D915 Turquía Oriental. En los mapas, parece una línea que sube y baja por los relieves del este de Turquía sin mayor dramatismo. Pero la D915, cuyo nombre oficial no evoca ninguna emoción, ha desplazado a la mítica North Yungas Road de Bolivia en varios rankings globales de peligrosidad y por razones muy concretas.
La carretera contiene 29 curvas acentuadas en un trayecto que asciende desde aproximadamente 1.712 metros hasta casi 2.034 metros de altitud. El tramo más concentrado y más discutido entre conductores extremos es el segmento de Derebashi, donde 13 curvas consecutivas quedan comprimidas en apenas 5 kilómetros de distancia. Una densidad que exige del conductor una atención sostenida que pocas rutas en el planeta demandan. La pista, estrecha en muchos puntos hasta permitir el paso de un único vehículo, carece de guardarraíles en la mayor parte de su extensión. Los conductores son obligados a seguir el borde de los precipicios mientras negocian curvas de casi 90 grados. En sentido descendente, esa combinación de inclinación, superficie deteriorada y ausencia de protección crea una cadena de riesgos que los pilotos locales describen simplemente como normal. Y ahí está la clave de la D915. A pesar de su perfil de riesgo extremo, es una arteria de transporte diaria. Motocicletas, automóviles, camiones cargados de mercancías pesadas, todos comparten la misma pista estrecha, en un tráfico que convierte cada encuentro con un vehículo en sentido contrario en una negociación en tiempo real. Un dato que los rankings globales rara vez mencionan. La D915 fue construida originalmente como ruta de acceso militar durante el siglo XX, aprovechando trazados que priorizaban la funcionalidad geográfica sobre cualquier consideración de seguridad vial. Esa historia explica la ausencia de barreras, la estrechez de los carriles y los ángulos que ningún ingeniero contemporáneo aprobaría para una carretera pública. Hassan Koch, un camionero de la región de Erzincan que ha transitado la D915 durante más de 20 años, describió en una entrevista que en invierno, cuando la niebla cubre los cotovelos de Derebashi, la única guía es la propia memoria de la curva anterior. No hay señales visibles, no hay luces, solo la memoria del trayecto y el ruido de las ruedas sobre el asfalto irregular. La D915 recibe tráfico turístico específicamente de conductores y motociclistas que buscan rutas técnicas extremas, lo que significa que, en determinadas épocas del año, la carretera más peligrosa de Turquía también es destino de recreación voluntaria. Hay un paso de montaña en Georgia que permanece abierto apenas 3 o 4 meses al año. El resto del tiempo, solo la nieve sabe lo que hay debajo. Y en sus márgenes pequeños monumentos marcan los lugares donde vehículos anteriores no completaron el descenso. El paso de Abano, Georgia, el paso de montaña más alto del Cáucaso. Al norte de Georgia, donde las montañas del Gran Cáucaso forman una barrera natural que ha definido fronteras, culturas y destinos durante milenios, existe un paso que conecta el pueblo de Tusheti con el resto del país. Se llama Paso de Abano y tiene el honor nada envidiable de ser el acceso vehicular de mayor altitud en toda la región caucásica. El paso supera los 2.800 metros en su punto más elevado. Pero la altitud no es el único problema. La superficie de la ruta, compuesta enteramente de tierra, barro y grava suelta, sin asfalto y sin guardarraíles, se extiende por docenas de kilómetros a través de pendientes continuamente inclinadas. No hay barandas, no hay margen. En los tramos de carretera de balcón, secciones literalmente excavadas en la cara vertical de la roca, un lado es la pared de la montaña y el otro es el vacío. Abano tiene uno de los periodos estacionales de cierre más largos de Europa. Permanece abierto apenas 3 o 4 meses al año, de junio a octubre aproximadamente, antes de que la nieve pesada y el riesgo de deslizamientos lo clausuren completamente. Cuando llegan los cierres de invierno, Tusheti queda casi totalmente aislada, y la única forma de alcanzarla es por helicóptero. Los habitantes de Tusheti son los Tushetis, un pueblo de tradición pastoril que históricamente migraba cada otoño hacia tierras más bajas antes del cierre del paso. Esta migración estacional, llamada en georgiano Mokebe, en su forma más amplia, era un ritual de supervivencia que podía durar días. El cálculo era simple. Quedarse demasiado tiempo significaba quedar atrapado bajo la nieve hasta la primavera. A lo largo del camino, pequeños memoriales señalan los puntos donde vehículos anteriores perdieron el control y cayeron por las pendientes. No son advertencias turísticas. Son marcas de historia real,
colocadas por familias que querían que los siguientes viajeros supieran lo que había ocurrido en ese metro exacto de tierra. En 2010, el gobierno georgiano intentó mejorar el paso de Abano con fondos de la Unión Europea. Las obras comenzaron y tuvieron que detenerse. La combinación de altitud extrema, deslizamientos frecuentes y la brevedad de la ventana operativa hacía económicamente inviable mantener cualquier mejora antes del siguiente invierno. Pero si crees que esto ya es extraordinario, lo que viene a continuación va a redefinir lo que entiendes por carretera extrema. Porque el siguiente camino no te desafía con curvas ni con altitud. Te desafía con el mar. El Passage du Gois-Vendée, Francia. La carretera que desaparece bajo el mar 2 veces al día. Hay una carretera en la costa atlántica de Francia que, técnicamente hablando, no debería ser una carretera. Se extiende por aproximadamente 4,2 kilómetros sobre una lengua de arena y sedimento que conecta el continente con la isla de Noirmoutier, en la región de Vendée. Durante parte del día, es perfectamente transitable. Durante el resto, está completamente cubierta por el Océano Atlántico. El Passage du Gois desaparece bajo el mar 2 veces al día, con una precisión que el Atlántico mantiene independientemente de cualquier agenda humana. En los ciclos de marea alta, la ruta queda sumergida bajo entre 1,2 y 4 metros de agua, según las condiciones del ciclo lunar. El período de exposición, el único momento en que los vehículos pueden cruzarla, dura aproximadamente 2 horas en cada ciclo. 2 horas en las que hay que ir, cruzar y volver, sin posibilidad de negociación con el océano. Es la carretera natural sujeta a mareas más larga de Europa y registra la mayor tasa de vehículos destruidos por agua del mar en Francia. Los accidentes no son raros. Cada año, decenas de conductores sobreestiman el tiempo disponible y son alcanzados por la marea mientras aún están en el Passage. El piso, cubierto de algas marinas y lodo tras cada inmersión, se vuelve tan resbaladizo como el hielo, lo que convierte cualquier intento de escape tardío en un ejercicio de física desfavorable. Antes de la construcción del puente de Fromentin en 1971, el Passage du Gois era la única conexión entre Noirmoutier y el continente. El conocimiento de los horarios de marea era, literalmente, conocimiento de supervivencia. Las familias transmitían los ciclos de generación en generación. Los forasteros que ignoraban ese saber pagaban el precio. Una de las consecuencias más extraordinarias del Passage es su vida social. Cuando la marea retrocede, miles de personas se reúnen en los bordes expuestos para recolectar mariscos, mejillones, almejas, percebes, que el océano deja atrás con cada ciclo. Y cada verano, el lugar acoge la carrera Foulées du Gois, una competencia en la que los corredores disputan kilómetros directamente contra el nivel del mar en ascenso. Los que pierden la carrera contra la marea se suben a los postes de refugio instalados a lo largo del Passage. Estructuras de metal y escaleras diseñadas para rescatar a los que el cálculo les falló. En 1999, el Tour de France utilizó el Passage du Gois como tramo especial de una etapa. El mar no espera ni el pelotón. Varios ciclistas que cayeron al inicio del tramo sobre el lodo marino fueron arrollados por el grupo principal, desencadenando una de las caídas más caóticas de la historia moderna del Tour. Lo que sigue es una carretera excavada a mano en la cara de un penasco, sin maquinaria moderna, siglos atrás, y conduce a la base de una de las montañas con mayor tasa de fatalidad en la escalada del planeta. La Fairy Meadows Road, Pakistán. Acceso al Nanga Parbat. La montaña asesina Nanga Parbat. El nombre en urdu significa montaña desnuda y es el 9º pico más alto de la Tierra con 8.126 metros de altitud. Pero entre los alpinistas, Nanga Parbat tiene otro nombre, Killer Mountain. La montaña asesina tiene una de las tasas de fatalidad por intento de cumbre más altas de todos los 8000 y la única carretera que lleva a su base es la Fairy Meadows Road, 16 kilómetros de pista que puede ser la ruta más peligrosa del subcontinente asiático. La carretera fue tallada a mano hace siglos, directamente sobre la cara de un penasco, sin maquinaria moderna y prácticamente sin refuerzo estructural según cualquier estándar de ingeniería contemporáneo. Su superficie
estrecha, irregular, sin guardarraíles, hace imposible el uso de vehículos convencionales. Los únicos que pueden negociarla son jeeps de tracción en las 4 ruedas, especialmente modificados, operados por conductores locales que conocen cada irregularidad del terreno por memoria propia. En apenas 16 kilómetros, los vehículos emplean más de 1 hora en completar el trayecto, porque la velocidad debe mantenerse extremadamente baja junto a los precipicios expuestos. El tramo oficial termina en el pueblo de Tato, y desde ahí, los 8 kilómetros restantes hasta el prado de Fairy Meadows solo se pueden cubrir a pie o a caballo. El mantenimiento es mínimo por definición. Los propios habitantes de la zona retiran manualmente las rocas después de los deslizamientos de tierra o los colapsos de nieve, para mantener el camino marginalmente transitable. No hay cuadrillas de obras. No hay maquinaria. Solo hombres con herramientas básicas despejando el paso para que la vida pueda continuar. Karl Herrlich-Kofer, el alpinista alemán que organizó la primera expedición exitosa al Nanga Parbat en 1953, coronada por Hermann Bull, quien llegó al cima en solitario y en condiciones de hipotermia severa, describió el acceso a la montaña como una prueba anterior a la prueba. Llegar a la base ya era una hazaña por derecho propio. Bull sobrevivió a aquella cumbre, no así otras 12 personas que murieron en expediciones anteriores solo intentando llegar al punto de partida. La Fairy Meadows Road no tiene seguro. Ninguna aseguradora conocida cubre accidentes ocurridos en su extensión. Los conductores que la transitan lo hacen bajo su exclusiva responsabilidad y la de los pasajeros que deciden subir. Pero si crees que esto ya es extraordinario, lo que viene a continuación va a redefinir lo que entiendes por carretera imposible. Porque la siguiente ruta no fue construida por un estado, ni por un ejército, ni por una empresa de ingeniería. Fue excavada en la roca por 13 aldeanos durante 5 años, con martillos y cinceles. ¿Por qué era eso? ¿O el aislamiento eterno? El túnel de Guoliang, provincia de Henan, China, excavado a mano por 13 aldeanos. En las montañas Taihang, en la provincia china de Henan, existe un pueblo llamado Guoliang, que durante siglos solo pudo conectarse con el mundo exterior por una escalera. No una escalera metafórica, una escalera literal, con 720 escalones tallados en la roca vertical del penasco, que los habitantes subían y bajaban cargando todo lo que necesitaban para vivir: alimentos, herramientas, animales, enfermos en camillas. La escalera era la única salida. En 1972, el gobierno rechazó la solicitud de los aldeanos para construir un acceso carretero. La respuesta oficial fue que el terreno era demasiado difícil y el coste inasumible. Los habitantes de Guoliang tomaron una decisión que hoy parece sacada de una fábula. Si el Estado no construiría el túnel, lo construirían ellos. 13 hombres, con martillos, cinceles y explosivos manuales, comenzaron a perforar la cara de la montaña. Durante 5 años, de 1972 a 1977, trabajaron sin maquinaria moderna. Retiraron aproximadamente 4.000 toneladas de roca maciza. El resultado: un túnel de unos 1,2 kilómetros de longitud, aproximadamente 4 metros de ancho y 5 metros de alto, con 35 ventanas abiertas en la pared rocosa exterior para iluminación y extracción de escombros. Cada una de esas ventanas da a una caída de varios cientos de metros, sin ninguna barrera de protección. Para financiar las herramientas y los materiales necesarios, los aldeanos vendieron sus posesiones más valiosas: cabras, hierbas medicinales, objetos heredados. Convirtieron sus recursos de subsistencia en los medios para esculpir una salida de su propio aislamiento. El interior del túnel permanece sin revestir. Las paredes todavía muestran miles de marcas de herramientas de los años 70, cicatrices de cada golpe de cincel que los 13 hombres descargaron contra la montaña. Cuando 2 vehículos se encuentran en sentido contrario dentro del túnel, el exterior debe aproximarse peligrosamente al borde del precipicio para ceder el paso. Ninguno de los 13 hombres que construyeron el túnel de Guoliang tenía formación técnica en ingeniería ni en construcción. Aprendieron sobre la marcha. El único principio que guiaba su trabajo era uno que ninguna academia enseña: o perforamos la montaña, o morimos aislados. El siguiente lugar
Es una autopista que conecta dos continentes a través de uno de los corredores de construcción más letales de la historia moderna. Y en sus márgenes, más de 50. 000 petroglifos esperan a quienes tienen tiempo para detenerse. La carretera de Karakoram, Pakistán, China, el mayor cementerio del mundo. La llaman la octava maravilla del mundo. Otros la conocen simplemente como KKH, Karakoram Highway, y algunos, con una precisión más oscura, la describen como el mayor cementerio del mundo. No como hipérbole, como estadística. Durante los 20 años que duró su construcción, entre 1959 y 1979, murió en promedio un trabajador por cada kilómetro concluido. Más de 1.000 ingenieros y obreros pakistaníes y chinos perdieron la vida a causa de derrumbes de roca, colapsos de túneles y caídas en gargantas profundas mientras abrían paso por la cordillera del Karakoram. Sus cuerpos, en muchos casos, nunca fueron recuperados, enterrados bajo los mismos millones de toneladas de roca que trataban de mover. La razón de esa mortalidad no es solo el terreno. La KKH discurre directamente sobre la zona de colisión entre las placas tectónicas india y euroasiática. La misma presión geológica que formó el Himalaya y el Karakoram y que continúa activa hoy. Esta posición le confiere una de las mayores frecuencias registradas de deslizamientos y caída de detritos de cualquier carretera del planeta. Una lluvia ligera puede desencadenar el desplazamiento de miles de toneladas de roca sobre la calzada. No es una posibilidad remota. Es una certeza estadística. En 2010, un deslizamiento de tierra de proporciones catastróficas formó el lago Atabad, en el valle de Hunza, sepultando varios kilómetros de la carretera original bajo decenas de metros de agua. La respuesta fue construir 5 túneles de montaña para rodear el obstáculo. Una obra de ingeniería de emergencia que tardó años en completarse y que dejó a comunidades enteras incomunicadas durante el proceso. A lo largo de ambos lados de la calzada hay algo que los viajeros rara vez esperan encontrar. Más de 50.000 petroglifos que datan de aproximadamente 5.000 años antes de Cristo. Figuras de animales, escenas de caza, representaciones de divinidades grabadas en la roca por culturas que no tienen nombre en los libros de historia. La KKH es, sin saberlo muchos de sus usuarios, una galería arqueológica a cielo abierto de 5 kilómetros de largo. Los camiones que transitan la KKH, los famosos jingle trucks pakistaníes, cubiertos de decoraciones elaboradas, campanas y flecos de metal, viajan a alta velocidad por los tramos más angostos de la carretera, donde ríos glaciales corren decenas de metros abajo y no existe margen lateral de error. Los conductores de vehículos pequeños aprenden rápidamente que en la KKH cederles el paso no es cortesía, es supervivencia. Lo que sigue durante décadas fue llamada la carretera más peligrosa de la Tierra, con hasta 300 muertes al año. Hoy es destino turístico. Esa contradicción lo explica todo. La North Yungas Road Bolivia, la carretera de la muerte. Existe una carretera en los Andes bolivianos que durante décadas tuvo un nombre que no requería explicación. La carretera de la muerte. La North Yungas Road, que desciende desde La Paz a 3.600 metros de altitud hasta los Yungas tropicales, Yamani A1, 200 metros, fue durante años documentada como la ruta más letal del planeta, con estimaciones que en su peor periodo llegaban a 200 y 300 muertes anuales. En promedio, un camión o autobús caía al abismo cada 2 semanas. La carretera tiene aproximadamente 64 kilómetros de longitud. Su ancho oscila entre 3 y 3,5 metros en los tramos más angostos. Lo suficiente para un vehículo, no para 2. Un lado es la pared de la montaña, el otro, una caída abrupta de hasta 600 metros sin guardarraíles, sin red, sin ninguna estructura que interponga algo entre el asfalto mojado y el vacío. Los trechos excavados profundamente en el penasco canalizan cascadas directamente sobre la calzada, manteniéndola permanentemente húmeda e inestable. Hay algo en la North Yungas Road que la distingue de todas las demás carreteras de esta lista. Es la única carretera en Bolivia donde los vehículos están legalmente obligados a circular por la izquierda, en contradicción directa con la Ley Nacional de Tránsito.
La razón es pragmática hasta la brutalidad. En el borde izquierdo, el conductor del lado externo puede ver directamente cuánto espacio separa sus ruedas del precipicio. Sin esa visión, el margen de error se vuelve incomputable. La carretera fue construida en los años 30 del siglo XX por prisioneros de guerra paraguayos capturados durante la Guerra del Chaco, uno de los conflictos más devastadores de la historia latinoamericana. Esos hombres, en condiciones de semi-esclavitud y sin equipamiento adecuado, tallaron la ruta en condiciones que hoy consideraríamos violatorias de cualquier estándar humanitario. En 2006, un nuevo desvío fue inaugurado para sustituir el tramo más peligroso. Las muertes cayeron drásticamente y la North Yungas Road, paradójicamente, se convirtió en atracción. Hoy, cerca de 25.000 visitantes al año pagan para descender la carretera de la muerte en bicicleta de montaña. Las cruces que bordean el precipicio no son decoración, son la historia. Los conductores que trabajaban regularmente la North Yungas Road tenían un ritual antes de cada descenso: detenerse en una pequeña capilla cerca de la cumbre y dejar una ofrenda. A veces flores, a veces alcohol derramado sobre el asfalto, como pago simbólico al camino por no cobrarse su vida ese día. Una práctica que mezclaba catolicismo andino con tradición aymara en un sincretismo nacido del miedo. La carretera que viene a continuación no te mata con precipicios, te mata con frío. Un frío tan extremo que hace al acero quebradizo y a los neumáticos añicos si el vehículo permanece demasiado tiempo quieto. La carretera de Colima, Siberia Oriental, Rusia, la carretera de los huesos. Hay carreteras que llevan nombres que la gente eligió, y hay carreteras que llevan nombres que la historia impuso. La ruta de Colima, en el extremo noreste de Rusia, tiene un nombre que no eligió nadie y que nadie puede cambiar: la carretera de los huesos, porque bajo su superficie, de tierra, grava y permafrost, descansan los restos de miles de prisioneros del sistema Gulag que murieron construyéndola durante los años 30 y 40 del siglo XX bajo las órdenes de Stalin. La carretera de Colima es la única ruta del mundo que atraviesa una región donde se han registrado temperaturas por debajo de los 70 grados Celsius negativos. No de forma excepcional, de forma regular, en los inviernos de Oymyakon, el punto habitado más frío de la Tierra. A esas temperaturas, el acero ordinario se vuelve frágil como el vidrio. Los neumáticos de goma se agrietan si el vehículo permanece detenido más de unas horas. Los fluidos de motor congelan en minutos si el motor se apaga. Los conductores que transitan la Colima en invierno desarrollan una disciplina particular. Nunca apagan el motor, ni para dormir, ni para comer. El motor es el único elemento que mantiene a raya una temperatura que puede matar en minutos a cualquier ser humano expuesto. En los tramos más remotos, el intervalo entre estaciones de servicio puede superar los 100 kilómetros, con temperatura exterior que vuelve imposible cualquier reparación a la intemperie. En invierno, algunos tramos de la Colima se transforman en carreteras de hielo temporales sobre ríos congelados. Los conductores deben navegar capas de hielo fracturado con el riesgo constante de que el deshielo comience mientras aún están sobre él. La carretera ganó reconocimiento internacional cuando la serie documental Long Way Round, con Ewan McGregor y Charlie Boorman, la seleccionó como uno de los desafíos más severos de su viaje transcontinental en motocicleta en 2004. El escritor Varlam Shalamov, superviviente del Gulag de Colima y autor de los Relatos de Colima, describió el paisaje de esta región como un país donde todo es muerte. Una frase que el viajero contemporáneo, con su vehículo calefaccionado, puede leer como literatura. Los 500.000 prisioneros que se estima murieron en los campos de Colima la vivieron como reportaje. En verano, la carretera de los huesos se convierte en un pantano de barro semilíquido. El permafrost que se derrite libera el suelo, lo que hace que en algunos tramos los vehículos se hundan hasta los ejes. Algunos conductores prefieren el invierno. Al menos el camino está sólido. Lo que viene ahora es el final de este viaje. Y es la carretera que, según todos los criterios que hemos revisado esta noche, representa el caso más extremo de lo que el ser humano puede construir y lo que el planeta puede cobrarle por ello. La carretera Sichuan, Tibet, China,
La ruta con mayor tasa de mortalidad del mundo. Existe una carretera en China que durante décadas ha sostenido el registro más oscuro de cualquier ruta terrestre del planeta. Aproximadamente 7.500 muertes por cada 100.000 usuarios de la vía. Una estadística que no tiene parangón en ningún otro corredor vial documentado. Se llama la Carretera Nacional 318, también conocida como la Carretera Sichuan-Tibet, y recorre más de 2.000 kilómetros desde Chengdu hasta Lhasa, atravesando 14 montañas cubiertas de nieve y cruzando algunos de los pasos de mayor altitud del Himalaya. La construcción fue en sí misma una epopeya mortal. Entre 1950 y 1954, en un periodo de apenas 4 años, más de 000 soldados y trabajadores del Ejército Popular de Liberación murieron para completar los más de 2.000 kilómetros de ruta a través de terreno montañoso extremo. Los promedios de altitud a lo largo del trayecto superan los 4.000 metros. Los pasos más elevados alcanzan los 4.700 metros. Altitudes donde el oxígeno disponible equivale a aproximadamente el 60% del nivel del mar y donde el mal de altura puede incapacitar a un conductor en cuestión de horas. El trayecto cruza cambios dramáticos de altitud que exponen a los conductores a diferencias de temperatura comparables a 4 estaciones en un solo día de conducción. Un conductor puede salir de Chengdu con 28 grados Celsius y cruzar un paso nevado a 15 grados horas después. Esa variación somete a los vehículos a estrés mecánico continuo y somete a los conductores a una exigencia fisiológica y psicológica sin equivalente en ninguna otra carretera del mundo. La Sichuan-Tibet es hoy la principal conexión terrestre entre el aislado altiplano tibetano y el resto de China. Para millones de tibetanos no es una opción. Es la única vía. Los camiones de suministros, los vehículos militares y los peregrinos budistas que hacen la ruta hacia Lhasa comparten el mismo asfalto agrietado con turistas que buscan ver el Himalaya desde dentro. En 2018, un joven fotógrafo tibetano llamado Dorje Wangchuk publicó una serie de imágenes que capturaban la Sichuan-Tibet en invierno. La carretera cubierta de hielo negro, invisible desde el exterior, con camiones detenidos en zigzag por los derrapes. Las imágenes recorrieron el mundo. Wangchuk describió haber fotografiado durante 3 horas un tramo donde 4 vehículos distintos habían perdido el control en el mismo punto, el mismo metro de asfalto, en el mismo día. La construcción de la Sichuan-Tibet fue tan acelerada y tan exigente que los ingenieros chinos de los años 50 debieron inventar soluciones de ingeniería vial en tiempo real para superar obstáculos que ningún manual técnico de la época contemplaba. Muchas de esas soluciones improvisadas siguen en uso hoy, en tramos de una carretera que lleva 7 décadas matando a quienes la transitan. 10 carreteras. 10 razones por las que el planeta sigue siendo más grande que cualquier mapa. Hay algo que une a todas estas rutas que hemos recorrido esta noche. Algo que va más allá del peligro, más allá de la ingeniería imposible, más allá de las estadísticas de mortalidad que se acumulan con la indiferencia de los números. Lo que une a la carretera de la muerte y al Passage du Roi, al túnel de Guoliang y a la ruta de los huesos es que en cada una de ellas, seres humanos eligieron cruzar. No por insensatez, por necesidad, por fe, por hambre, por amor, por la certeza de que llegar al otro lado valía exactamente lo que costaba. En esas rutas imposibles se comprime algo sobre la naturaleza humana que ninguna comodidad moderna ha podido reemplazar. La convicción de que el camino, por difícil que sea, siempre es mejor que quedarse quieto. Que el riesgo, cuando es real y reconocido, eleva al ser humano a algo más que la suma de sus precauciones. El mundo no es solo lo que se puede ver desde la ventana de un automóvil en una autopista iluminada. El mundo también es esto: barro, grava, niebla y precipicio, y la decisión de avanzar de todas formas. Las carreteras que el mundo considera imposibles son, en realidad, el retrato más honesto de lo que la humanidad es capaz de construir y de atravesar. ¿Sabías que el Passage du Roi en Francia desaparece bajo el mar 2 veces al día? Y aún así, ¿hay conductores que lo cruzan a contrarreloj, contra la marea cada jornada? Cuéntanos en los comentarios
¿cuál de estas 10 rutas te pareció la más imposible de creer? Si este viaje te dejó sin palabras, apóyanos con un me gusta y suscríbete a El Confín para no perderte el próximo destino. Hasta la próxima. Para ofrecerte la experiencia visual más completa posible, este video combina material documental real con simulaciones avanzadas y recreaciones generadas mediante inteligencia artificial. Esto nos permite mostrarte lo que antes era imposible de ver. Gracias por ser parte de El Confín.